Buenas noches en todos. En París ya oscureció, estamos en la noche. Ustedes no, seguramente por ahí en América Latina. Vamos a reempezar por el último panel de este día, que se llama Lost in Translation, diálogo transatlántico, que es, ustedes bien lo entienden, es un poco la segunda parte de la discusión que ya encaminamos, ¿no? Entonces, este segundo panel lo vamos a seguir hasta las 8. Tenemos 4 ponentes que van a hablar de esta relación entre lo que es la ecología política latinoamericana hoy y sus relaciones personal con la ecología política. Vamos a empezar por un dúo entre Denis Rocaserva, que es de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín, que va a presentar con Juan David Arias Henao, de la misma universidad. Muchas gracias a los dos y les dejamos la pantalla, digamos, no el flow. Ustedes ya pueden ahora presentar. Bueno, muchísimas gracias, David, y agradecer pues la organización de este espacio de discusión y de intercambio entre corrientes de pensamiento de la ecología política y de latitudes geográficas distintas. Y ha sido también increíble poder estar en contacto por este medio virtual, tratando de unir esfuerzos en medio de tanta fragmentación. Entonces, a continuación, vamos a compartir un trabajo colectivo que hemos venido realizando conjuntamente con Juan David Arias Henao a través de un trabajo de revisión y sistematización bibliográfica de la producción de la ecología política latinoamericana en los últimos 20 años. Por motivos de tiempo, obviamente, no vamos a poder presentar todos los resultados, y en ese sentido, lo que vamos a hacer es compartir con ustedes por el chat de YouTube y por el chat de Meet un link donde podrán encontrar la presentación entera de más de media hora de los resultados. Acá vamos a hacer una síntesis, un esfuerzo de una síntesis entonces. Siguiente. Entonces, como ya veníamos dialogando, y aquí esta presentación está en sintonía con todos los debates que he venido escuchando a lo largo de esta jornada de trabajo, es que vemos que, en primer lugar, la ecología política entonces se entiende como un espacio de confluencia, de interrogaciones que se alimentan mutuamente de diferentes campos de conocimiento y que implica una reflexión sobre el poder y las racionalidades sociales que vinculan la naturaleza. Esto ya lo decían políticos ecólogos como Héctor Alimonda. Entonces, desde el año 2000 se conforma el grupo de trabajo de ecología política en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, bajo la coordinación de Héctor Alimonda, donde se va a emprender un trabajo sostenido a lo largo de estos 20 años por construir y reconstruir este campo de conocimiento. Entonces, de esta manera se empieza a identificar a la ecología política latinoamericana como una tradición intelectual específica, con unas características y unas dinámicas propias que no tienen equivalencias con elaboraciones provenientes de otros espacios geográficos. En ese sentido, entonces, ¿qué significa ser ecología política desde América Latina, o mejor dicho, desde Abya Yala? Entonces, un primer punto que vamos a empezar reconociendo es que esta lectura que les estamos proponiendo es una lectura a contrapelo, es una lectura subalterna de la producción que se ha venido realizando en el campo de la ecología política latinoamericana, desde sus inicios, las herencias, los movimientos que ha tenido y en la actualidad cómo ella se amplía en una diversidad de horizontes. Un primer punto de característica es el punto de reconocer la colonización como un fenómeno nefasto
y de esta manera se recupera una comprensión del territorio y de las cartografías y de los tejidos contrahegemónicos de la Via Yala. Aquí hay una potencial de una lectura contrahegemónica, contrapelo, de lo que implica mapear, hacer mapas, hacer cartografías, ¿no? Entonces, un primer reconocimiento a esa característica sobre el proceso colonial. Un segundo tiene que ver con entender lo latinoamericano como una realidad barroca, heterogénea, abigarrada o cheje, ¿sí? Y esto implica que hay ecologías políticas diversas, antagónicas a veces, ontológicamente, epistemológicamente distintas, pero que, si se quiere, parten de este lugar de enunciación, que es este Abya Yala. Y de esta manera vemos un pensamiento plural, múltiple, diverso en el continente. Y tenemos aquí unas reflexiones de luchadoras mujeres como Francia Márquez en Colombia, en esta lucha por los pueblos negros y afros, por el reconocimiento histórico de sus territorios. Pero también tenemos las luchas de mujeres como Berta Cáceres, justamente contra ese extractivismo de la hidroenergía en Honduras, que han luchado con sus propios cuerpos, eso incluyendo que implique obviamente el exterminio. Entonces hay unas luchas que se viven ambientales en los territorios que inspiran justamente todo este campo de reflexión de las ecologías políticas. Y por otro lado, también parte de la característica fundamental de esto es una visión normativa, es decir, parte de una crítica a la opresión, a la subordinación y quiere transformarla. Entonces, como último punto, vemos que este campo es un encuentro de por lo menos 4 ejes. Primero, las teorías de la decolonialidad. Segundo, la tradición de pensamiento crítico latinoamericano. Tercero, todos los estudios de la territorialidad. Y cuarto, la posición que asume el investigador cuando estudia algo. Siguiente diapositiva. Entonces voy a tratar ahorita rápidamente de nombrar estas cuatro campos de confluencia que van a producir este pensamiento diverso de las ecologías políticas de Abya Yala. El primero justamente tiene que ver con el concepto de la colonialidad de la naturaleza. Este concepto permite hacer énfasis en la persistente colonialidad que afecta a la naturaleza latinoamericana. La misma tanto de su realidad biofísica, como su flora, su fauna, la biodiversidad de sus ecosistemas, como su configuración territorial, la dinámica sociocultural que articula estos ecosistemas y paisajes. Ha habido una comprensión hegemónica global de este territorio y las élites dominantes de la región lo han explotado, lo han exfoliado, lo han devastado sistemáticamente. Por lo tanto, hay una reacción que implica pensar qué ha implicado esta relación colonial en el territorio, que incluye una relación con los cuerpos humanos. Entonces, el primer punto de esta característica sobre la colonialidad de la naturaleza es que el proyecto moderno implicó un ejercicio de biopoder, no solamente sobre la naturaleza como algo externo, aunque ya sabemos que somos socio-naturaleza, sino con los cuerpos. Y en los cuerpos mismos había un desarrollo desde el ecofeminismo y la geografía feminista latinoamericana, que han hecho unos aportes a pensar el cuerpo de las mujeres y el cuerpo mismo como un lugar de disputa y un lugar de muerte. Vemos el trabajo de Astrid Ulloa, el trabajo del colectivo de geografía crítica como Melissa Moriano, Sofía Zagarosín, las geobrujas, las comunidades geógrafas latinoamericanas, que nos han hecho un enlace entre cuerpo-territorio. Por otro lado, vemos que ha habido una transformación de los ecosistemas, y esa transformación ha sido de diferentes dimensiones, tanto la dimensión económica, cómo se ha pasado de una economía de subsistencia a una basada de lucro y producción de masas. En el campo cultural vemos una mutación de las sociedades
cada vez con esta modernidad, y a la misma vez vemos desde el punto de vista ambiental la transformación de los ecosistemas en formas modernas y cada vez desde la tecnología y la inteligencia artificial, ¿no? Hoy día, justamente hace 2 días, vimos que ya se está en Wall Street, se está mercantilizando el agua, y esto ya implica otro nivel de formas de colonización de esto que llamamos socionaturaleza. Entonces, esta colonización de la naturaleza americana fue un dispositivo fundamental para consolidar el proyecto moderno, ¿sí? Y a la misma vez se ha pensado siempre América como una materia prima dentro del sistema de ecología mundo, y de esa manera se reproduce esta visión. Siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vemos justamente el tema del extractivismo y la colonialidad, cómo constituyen 2 factores estrechamente vinculados entre sí. Al respecto, autores como Horacio Machado han hablado sobre este origen principio del Potosí, como la marca de la irrupción no solo de una nueva forma de minería, sino ya de una nueva era geológica en la historia de la humanidad, que se creó las condiciones para la emergencia del capitalismo globalizado. Entonces, por ejemplo, acá esta idea de la colonialidad, entendiéndolo como territorio, hasta nos relaciona con el origen del capitalismo globalizado. Siguiente diapositiva. El otro campo de encuentro en las ecologías políticas va a ser justamente con la tradición del pensamiento crítico latinoamericano. Y aquí vamos a ver un trabajo sistemático que hizo en un primer momento Héctor Alimonda. En toda la revisión que hemos hecho de la producción ha habido si se quiere, producir un vínculo muy grande con lo que implica ese pensamiento crítico, que no solamente se pueden destacar autores como José Carlos Mariátegui, José de Castro y Eduardo Galeano, entre otros, sino que también ha habido contribuciones de la teoría de la dependencia, de la teología de la liberación, ¿no? Y así como del giro decolonial latinoamericano. Entonces vamos a ver que esta característica es que comparte la ecología política esta inquietud por la incertidumbre acerca de la identidad latinoamericana. Ya hacíamos referencia a esto como una principal característica de las ecologías políticas, y es pensar lo barroco, lo mestizo, o como Silvia Rivera Cusicanqui dice, lo cheje. Y lo cheje no es algo ni blanco ni indio, sino que es una tercera categoría que alberga esta contradicción, ¿sí? Entonces, de esta manera vemos que es importante en esos estudios críticos de la herencia latinoamericana historizar todo el tema de la historia ambiental y tomar en cuenta los análisis históricos sobre la transformación de América Latina. Y ahí vemos toda una tradición de ensayos históricos que reflexionan sobre América Latina, ¿no? Y hace también referencia a pensar la región latinoamericana. Entonces hay constantemente una inquietud en ese pensamiento latinoamericano de pensar la región, aunque con diferencias, pero también haciendo énfasis en aquello que nos une, ¿sí? Y también se rescata de esta perspectiva una desconfianza hacia los instrumentos teóricos y metodológicos convencionales y una posición fronteriza en relación a que siempre está en la frontera entre el activismo político y la academia, por ejemplo. Siguiente. De esta manera vemos en esta diapositiva un recuento de diferentes obras que van a inspirar las ecologías políticas, y que Héctor Alimonda hacía un énfasis en que no solo se debe teorizar, sino también asumir como nuestra la herencia crítica del pensamiento latinoamericano como un activismo político. Y de esta manera hay que continuar haciendo preguntas a los clásicos y ser muy cuidadoso
con el autodeslumbramiento que produce creer que estamos inaugurando como un momento completamente novedoso en la historia, ¿sí? Pero a la misma vez abriendo la oportunidad de que haya relecturas, unas relecturas a contrapelo, unas relecturas diferentes, inclusive una crítica al pensamiento patriarcal. Acá yo quisiera decir que estamos también en deuda de ver la visión de las mujeres en esa tradición del pensamiento latinoamericano y poder empezar a hilar muy fino en todo lo que a lo mejor se ha oscurecido y se ha dejado de visibilizar de la producción de las mujeres en este pensamiento. Siguiente. Por favor, Denise, ¿Sí? ¿puedes concluir? Listo, rápido, sí. Entonces, de esta manera vemos que un tercer punto tiene que ver con el concepto de la territorialidad, que por motivos de tiempo no voy a ir en profundidad, pero sí quisiera resaltar la siguiente diapositiva, por favor, es que en el tema de las territorialidades vemos también en uno de los hallazgos es que hay una producción sobre el concepto de territorios, territorialidades, y en ese sentido la geografía crítica brasilera va a ser un aporte fundamental a las ecologías políticas. No solamente la geografía crítica, sino el diálogo entre los movimientos sociales como los seringueiros en Brasil, con personas como geógrafos como Carlos Walter Porto González, que van pensando que el territorio no es solamente un espacio físico, sino una relación social, política, cultural. Y también mencionar conceptos como terricidio, que están acuñados por Moira Millán y el pueblo mapuche, que esos conceptos son los que finalmente son los pueblos y en esa construcción con la defensa del territorio que nos van dando la pauta sobre pensar el territorio. Siguiente. Ya para concluir, la última característica tiene que ver con la posición que asume el investigador en el proceso de la investigación. Y un poquito haciendo recuento a los debates, es que hay una politización de ese activismo académico, de esa tradición de Orlando Fals Borda y de la pedagogía popular y Paulo Freire, sobre finalmente para qué sirve el conocimiento, para quién es útil, ¿no? Y por qué producimos conocimiento. Y finalmente que no reproduzcamos el extractivismo del conocimiento, sino que efectivamente esto pueda significar una transformación en la vida de las personas y en la vida cotidiana, justamente como ha habido varios casos y varios ejemplos que esto sucede. Y finalmente la última diapositiva tiene que ver con todo un trabajo que se sigue realizando en el Grupo de Trabajo de Ecologías Políticas del Sur Abya-Yala, que con esta herencia, con estos movimientos y estas territorialidades, permanece con los desafíos efectivamente de incluir otras voces que no estén en la academia y poder seguir luchando con una transformación social y ecológica. Muchísimas gracias por su tiempo y perdonen si fue un poquito más extenso. Muchísimas gracias, Denise. Gracias, David. Hay una pregunta de Pablo Prado de Guatemala que pregunta si en el paisaje, en el bosquejo que nos presentaste, hay lugar para el sentipensar en tu análisis. Claro que sí, si quieres, Juan, para que tú contestes. Sí, yo creo que, digamos, en esta visión de la ecología política, a partir de esta revisión que hemos hecho, digamos que encontramos que en esa herencia de pensamiento crítico latinoamericano, como decía la propia pues Denise, encontramos que estos pensadores como Paulo Freire o el mismo Orlando Fals Borda, digamos, con sus conceptos y con sus trabajos muy de la mano de los movimientos sociales y de los grupos oprimidos urbano-populares, indígenas, negros, campesinos, digamos, están produciendo a partir también de esos movimientos y con esos movimientos una serie de conceptos para interpretar esas realidades subalternas y que precisamente eso es como una de las características, digamos, fundamentales de esta ecología política,
y que nos dice que digamos, el conocimiento no solamente se produce, digamos, a través de un análisis académico o un análisis racional muy bien estructurado, que también es a través de eso, pero también a partir de los sentimientos y al calor de las luchas sociales, que es, digamos, a partir de donde también se producen esos conocimientos, y creo que digamos, ese vínculo entre la razón y el sentimiento es también el vínculo entre la academia y entre los movimientos sociales, y creo que ahí pues hay como un lugar muy especial para todo ese pensamiento ecológico político pues del continente. Creo que más o menos pues por ahí va como el asunto. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Denise. Solamente quiero agregar, si me pueden permitir, que acabo de publicar un comentario del libro de Escobar en una revista francesa que se llama Crítica Internacional. Me gustó mucho el libro, claro. Se acaba de publicar en Francia, lo que es interesante, ¿no? Se empieza a publicar ya traducciones de este tipo de autores en francés, y yo creo que se leen bastante. Hay una colección en Francia en particular de Christophe Bonneuil, que hace este tipo de trabajo de traducción. Muchísimas gracias, David. Muchísimas, Denise. Hay preguntas también para que comparten su slide, porque yo creo que varias personas quieren saber más y tener más tiempo para seguir su síntesis, que es muy interesante, sobre la ecología política latinoamericana. Entonces tenemos que encontrar una manera de compartir su PowerPoint. Si se podría a través del chat YouTube, sería genial, o mandar de una manera u otra un link, si lo pueden poner en alguna parte y mandamos un link. Hay personas interesadas, así que bueno, seguimos ahora con Diana Vela Almeida. Hola, buenas tardes, Diana. No sé qué hora es. Hola. Hola, ¿me escuchas? Es muy interesante el trabajo de Diana, porque vimos que ella publicó en síntesis sobre el papel de la ecología política latinoamericana y la geografía. Ella es postdoctoral, creo, bueno, yo creo que no viene de los países nórdicos, pero te dejo presentarte, Diana. Y bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Samuel. Solo quiero confirmar si me escuchan bien. Perfecto, te escuchamos perfecto. Perfecto, gracias. Gracias, Samuel. Y muchísimas gracias a las y los organizadores. Ha sido realmente, desde que comenzó en la tarde, un seminario muy rico, y que creo que nos ha alimentado a todas y todos. Buenas tardes, buenas noches en las diferentes latitudes. Sí, yo soy efectivamente investigadora postdoctoral de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología, y aparte soy miembro del colectivo de Geografía Crítica del Ecuador. Ahora estoy en Noruega, así que estoy hablando desde estas geografías casi polares. ¿Ya es de noche o no? Ya es noche. Es noche desde hace unas 3 o 4 horas acá. Sí, bueno, yo en esta presentación no me voy a concentrar tanto en los debates teóricos de la ecología política en Latinoamérica, sino que voy a tener una mirada desde los procesos para hacer ecología política desde afuera. Es decir, quiero enfocarme en las formas en las que se produce el conocimiento dentro de la ecología política y las relaciones transhemisféricas entre Latinoamérica, aunque muchas de estas reflexiones pueden extenderse al sur global en general y el norte global. Y bueno, ya muchas personas lo estuvieron discutiendo antes, ¿qué entendemos por ecología política? Básicamente es un campo de investigación muy amplio y muy diverso, pero creo que todos coincidimos en que el enfoque fundacional es en el análisis de las dinámicas de poder, de los problemas socioambientales o de los conflictos socioambientales y las relaciones con la naturaleza. Pero desde esta perspectiva, la producción de conocimiento dentro de la ecología política tampoco está exenta de esas relaciones de poder desiguales que definen agendas de investigación, destacan teorías de impacto, definen prácticas metodológicas, estilos de publicaciones y oportunidades de financiamiento. Eso creo que muchos conocemos, pero esta relación desigual se normaliza mucho más a menudo de lo que nos damos cuenta. Entonces,
los y las académicas que trabajamos dentro de la ecología política tenemos la responsabilidad de generar propuestas que reconozcan las diferencias estructurales entre generar investigaciones en Latinoamérica y el norte global. Y bueno, muchas de las cosas que voy a plantear aquí no necesariamente se acogen al contexto francés o francófono, creo que David mencionó las diferencias que existen, porque en mi caso estas reflexiones se construyen desde mi propia situación. Como mencioné, yo soy una migrante ecuatoriana que trabaja la ecología política en Latinoamérica, pero que por vivir y trabajar en Noruega me muevo mucho en la literatura anglosajona. Y que es, como se explicó, un poco diferente de la ecología política francesa. Lo que voy a hablar aquí está influenciado por una reflexión decolonial y también por algunas de las experiencias que yo he tenido entre hacer ecología política sobre Latinoamérica y hacer ecología política en y desde Latinoamérica. Así que me gustaría llamar la atención sobre 5 desafíos o retos importantes en la generación de colaboraciones y prácticas más comprometidas entre Latinoamérica y el norte global, y que sobre todo reconozcan la riqueza del pensamiento latinoamericano y cómo este ha contribuido a la ecología política, como es la idea de todo este seminario. Entonces, el primer punto que quiero hablar es cómo el financiamiento del norte hacia el sur define las agendas de investigación extranjera en Latinoamérica. Es decir, ojo, que yo no hablo sobre quienes hacen ecología política en y desde Latinoamérica, sino académicos del norte global o latinoamericanistas que realizan investigación en Latinoamérica. Y esto se basa en muchas experiencias. Como dije, en Ecuador hemos participado y organizado talleres con financiamiento desde universidades europeas, que normalmente viene con condicionalidades. Y obviamente en cualquier proyecto se espera que cualquier financiamiento venga con lineamientos y requisitos. Pero quienes han tenido esta experiencia saben que muchas de estas condicionalidades no necesariamente reflejan los contextos culturales o políticos o las necesidades específicas de las personas que participan en los proyectos. Otro problema que yo incluso creo que es mucho más problemático es la construcción de presupuestos en las propuestas de investigación. Por ejemplo, a principios de este año, junto a un grupo de colegas, desarrollamos un consorcio entre varias universidades en Colombia, Brasil, Indonesia y Europa para redactar una propuesta de investigación y trabajar temas de extractivismos y biodiversidad. La mayor parte del financiamiento provino de los consejos de investigación de los países europeos y en este caso, al ser estos los consejos los que delimitan los procedimientos de las aplicaciones, la estructura y el lenguaje utilizado refleja también las relaciones coloniales existentes. En este caso, aunque nosotros somos académicos y académicas sensibles a la producción de conocimiento crítico y queremos abordar temas de justicia social y ecológica y por lo tanto hemos establecido claramente una agenda para trabajar con organizaciones locales y desarrollar metodologías de acción participativa, los y las académicas afiliados a las universidades europeas, incluyéndome a mí, fuimos quienes definimos las agendas principales de investigación, los objetivos y los marcos teóricos principales con el fin de obtener el financiamiento. Entonces, cabe preguntarnos, dentro de la ecología política anglosajona especialmente, ¿quién estudia a Latinoamérica? Fuera de los latinoamericanos, ¿cierto? En palabras de Melanie Pinet y Carmen León Himmelstein, en un artículo de opinión que publicaron sobre COVID y descolonización de la investigación económica, investigación académica, ellos dicen que los investigadores del norte global suelen liderar la etapa de propuestas, mientras que los socios del sur están invitados a unirse. Los académicos del norte global son los que lideran la redacción de las publicaciones y hablan en nombre del sur global. Esto es más problemático porque las instituciones del norte generalmente seleccionan socios que son bien reconocidos e investigadores que hablan bien inglés o que han estudiado en universidades del norte global y por lo tanto tienen esas redes. Y creo yo que estas dinámicas en la academia refuerzan las barreras del idioma y sobre todo las barreras de clase, que nuevamente se ven explícitas. Creo que esto se debe hablar dentro de la discusión de la ecología política de manera significativa,
porque es un problema estructural para abordarse con urgencia. El segundo punto es la cuestión del tiempo para realizar investigación y el apoyo institucional recibido. Yo antes de venir a Noruega estuve trabajando en una universidad en Ecuador, en 2 universidades en Ecuador, y me da que la calidad de la investigación está reflejada en la cantidad de tiempo que se le dedica. Y en muchas de las universidades latinoamericanas, muchísimas personas no tienen la oportunidad de estudiar maestrías a tiempo completo, que es generalmente cuando se empieza a construir conocimiento académico. En Ecuador, la educación de posgrado no es gratuita, es hasta el nivel de licenciatura gratuita. Los estudiantes de maestría generalmente son adultos entre los 20 y 30 años que probablemente ya tienen hijos, hijas, y tienen trabajos a tiempo completo para sostener el hogar. Entonces, estas personas no pueden permitirse, o solamente pueden permitirse un promedio de 2 a 4 horas diarias para sus estudios, y eso incluye asistir a clases, lecturas, escritura, trabajos, etcétera, y eso limita seriamente su capacidad para generar una investigación sostenible. Quienes pueden estudiar en el extranjero son los que podrían tener una experiencia académica de tiempo completo, pero también son los que tuvieron las oportunidades y muchos por su condición de clase para hacerlo. Y más adelante serán quienes pueden desarrollar las redes con el norte, y aquí también yo me incluyo. Este problema se ve acentuado por las medidas de austeridad de los gobiernos neoliberales en Latinoamérica y que se ha visto mucho más afectado por la pandemia de la COVID. En Ecuador, por ejemplo, el gobierno neoliberal de Lenín Moreno recientemente redujo alrededor de $100 millones del presupuesto de las universidades públicas, que resultó en el despido de cientos de profesores por contrato y precarizó las condiciones laborales de muchos de los que quedaron dentro de las universidades. Esto solo para mencionar las condiciones de educación superior, pero la COVID y la austeridad representa un serio riesgo para la educación pública en todos los niveles. Y con eso brevemente quiero mencionar que una de las consecuencias de esta situación es lo que se conoce como fuga de cerebros. Ciertamente es una realidad en muchos de nuestros países que experimentan crisis económicas feroces. Yo, de manera particular, me siento lidiando constantemente por ser parte de esta fuga de cerebros, que es un sentimiento que realmente no lo he podido resolver. El tercer punto es sobre el lenguaje de publicación y las prácticas editoriales que crean dos burbujas literarias, a veces sin fertilización cruzada. Ya se mencionó, la diferencia de idiomas también conduce a diferentes prácticas de publicación y genealogías editoriales. Por ejemplo, muchas de las publicaciones sobre ecología política en y desde Latinoamérica se concentran en Claxo. Claxo es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y de hecho, publicar en español también es una forma de desobediencia a la producción eurocéntrica de conocimiento. Y por otro lado, la literatura anglosajona no ha salido de su torre de marfil. En enero de este año, Elisa Moriano y yo publicamos un artículo en el Journal of Latin American Geography, donde revisamos todas las publicaciones relacionadas con la ecología política asociada a la Conferencia de Geografía de América Latina desde 1971 hasta 2018. Y lo que observamos es que había un dominio de las publicaciones en inglés, a pesar de que la revista comenzó a recibir artículos para publicar en español y portugués desde el 2002 e incluso ahora recibe francés. Sin embargo, el predominio del inglés sigue siendo evidente. Solo 7 de 79 publicaciones de ecología política desde el 2002 fueron escritas en español y ninguna en portugués. Y también observamos una presencia abrumadora de hombres afiliados a universidades de Estados Unidos, y antes del 2002 no había artículos escritos por latinoamericanos. A partir del 2002, esta tendencia ha cambiado muy poquito. 49 de 79 artículos están escritos por autores asociados a universidades en los Estados Unidos. Y de los países latinoamericanos, México y Brasil tienen más representación, aunque no necesariamente son los autores principales. El cuarto punto que quiero hablar es sobre el reconocimiento de una política de representación para que las demandas de justicia social y ambiental sean expresadas directamente por las personas que luchan. Y esto lo digo
porque el año pasado una universidad en España organizó un taller sobre cambio climático y el objetivo era reflexionar sobre las demandas descoloniales. Pero al mirar a los oradores principales, todos eran académicos blancos afiliados a universidades europeas. Sin duda, todos reconocidos académicamente, pero la estructura de este taller reforzaba una torre de marfil europea en un espacio autoproclamado decolonial. Esto es particularmente importante porque la ecología política en Latinoamérica ha estado muy influenciada por reflexiones decoloniales. Entonces, cuestiones importantes a plantear siempre son quién organiza y genera los debates, dónde se ubican esas universidades, si estas reflexiones van más allá de la academia o si se vinculan a los contextos sociales de lucha y a quién representan o no y con qué propósito. Y finalmente, el quinto punto es sobre la importancia del reconocimiento y el diálogo pleno con los aportes teóricos desde Latinoamérica, de los movimientos sociales, de organizaciones, pueblos y comunidades que son efectivamente sujetos productores de conocimiento. El año pasado estaba trabajando en un sílabo sobre ecología política en el sur y para tener algunas ideas revisé algunos de los sílabos que se encuentran cargados en la página web de POL, que es de la red de ecología política, posiblemente la más grande. Y en uno de estos sílabos, la descripción mencionaba que la literatura sobre ecología política en el sur global representaba casos de estudio empíricos. Esta redacción es ciertamente problemática porque hacer ecología política en Latinoamérica no va por probar teorías eurocéntricas en estudios de casos seleccionados, sino que se centra en una relación más orgánica y horizontal entre academia y movimientos sociales, movimientos ambientales para producir conocimiento. Hacer ecología política en, desde y sobre Latinoamérica consiste en reconocer el papel histórico de las organizaciones sociales en la producción del conocimiento. Por ejemplo, y creo que Joan lo mencionó, la articulación entre la academia y los movimientos sociales ha alimentado la ecología política, aportando conceptos claves como deuda ecológica, soberanía alimentaria, autodeterminación, buen vivir, plurinacionalidad, derechos de la naturaleza, cuerpo-territorio, la despatriarcalización de la naturaleza, las luchas anti-extractivas de la idea de dejar el petróleo bajo el cielo, entre muchas otras. Aquí sirven las reflexiones. Vale. Solo para terminar, estas reflexiones son importantes con el fin de fortalecer procesos de reparación que acojan y pongan al frente los sistemas de conocimiento que históricamente han surgido de los movimientos sociales, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y que ha sido o apropiado o ignorado por los marcos teóricos eurocéntricos y anglosajones. Y creo que esta discusión es importante para una fertilización cruzada de la ecología política entre Latinoamérica y Francia, Europa o el norte global. Y con esto me quedo ahí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Yo que estudio y que soy parte de los estudios de la ciencia, se me hace bastante familiar, ¿no? Todo este estudio sobre cooperación científica. Creo que tienes que cortar tu micrófono. En los trabajos sobre la ciencia sí se hizo trabajos de la dependencia en la cooperación con Europa. Entonces es un tema que me parece súper interesante y también es la base de la reflexividad, ¿no? La anécdota de los investigadores varón blanco que estudian descolonialidad es muy buena, me gustó mucho. Tenemos varias preguntas para ti. Gracias por tu contribución. Bueno, hay varios comentarios y una pregunta de Pablo Prado que pronto voy a ver si me permiten. Sí. ¿No resolvemos un poco la contradicción entre la decolonialidad y la fuga de cerebros con las colaboraciones académicas sur-sur? Esa es la pregunta de Pablo Prado de Guatemala. A ver,
Sí, es un poco complicado, ¿no? A veces la idea de la fuga de cerebros, en mi caso, digamos, vengo desde una posición semi-voluntaria. No necesariamente fui forzada como migrante a salir, pero sí en las condiciones que se encuentra el país también es difícil regresar. Ahora, desde esta posición que estoy haciendo ecología política en el sur, a veces todavía me considero desde el sur por la mirada, respectivamente desde donde estoy localizada, es una mirada latinoamericana. Creo que la forma en que se hace decolonialidad es a través de una rendición de cuentas mucho más amplia. De los académicos que tenemos de alguna manera privilegios del apoyo institucional y las capacidades presupuestarias también para un poco desestabilizar esta estructura de poder, ¿no? Yo, digamos, es difícil decir vamos a romper todas las estructuras de poder históricamente, que históricamente nos ha dado la colonialidad, pero sí son reflexiones importantes que se deben dar sobre cómo podemos plantearnos un poco desestabilizar estas. Muchas gracias, Diana. También hay digamos, un comentario de Libertad Rodríguez, si puedes cortar que dice: los recortes presupuestales en ciencia en toda América Latina profundizan la dependencia del financiamiento a la investigación desde el norte global. México no es la excepción con los grandes recortes actuales. Yo creo que la situación sí se está agudizando. Un último comentario, Diana. Sí, digamos, no sé qué más podría añadir en eso, pero claro, el hecho de la reducción presupuestaria no solo afecta las agendas de investigación o el tipo de investigación que se hace, porque sí sigue habiendo presupuesto para ciertas cosas, menos o casi nulo presupuesto para otras cosas, pero sobre todo afecta, como mencioné, a los niveles, a todo nivel de educación. Es decir, en Ecuador, menos del 50% de las personas tienen acceso a medios digitales. Entonces, incluso generar procesos educativos para personas que no tienen acceso al Internet o a una computadora o un teléfono es difícil, es complejo, ¿no? Y mucho más si pensamos en otros niveles. Muchísimas gracias, Diana. Tal vez podríamos mandar a todos el link a tu artículo, ¿no? Creo que está en Open Access, lo encontré yo, para que todos pudieran tener acceso a tu estudio. También tal vez podríamos tener comentarios de Joan Martínez Dalí en el comentario, bueno, que estuvo en gran proyecto europeo, ¿no? Entonces, sobre cómo armar un proyecto con financiamiento europeo sin que sea demasiado desigual. Yo creo que muchos investigadores tienen que toparse a este problema y tú también seguramente, Diana, ¿no? Entonces, muchas gracias. Pasamos la palabra a Pierre Gautreau, que viene de París, de la Universidad París I, geógrafo, y que nos va a presentar su presentación que se llama Desencuentros con la ecología política latinoamericana. Yo creo que vamos a escuchar ahora su presentación con PowerPoint. Pierre, te escuchamos. Bueno, yo quería presentar, aprovechar el coloquio de hoy para hacer una de las cosas que queremos hacer con el equipo que montamos la propuesta, que es tener un momento reflexivo sobre trayectorias profesionales, pero también sobre trayectorias colectivas de investigación sobre ecología política. Y me parece que un punto a resaltar de entrada es la dificultad que hay hoy en día para hacer un balance de ecología política. Me parece que tanto Joan como Gabriela marcaron algunas pautas, algunas cronologías, pero que hacer un balance de la ecología política hoy en día es complicado en gran parte a raíz del suceso de este movimiento, del éxito que tuvo y de la cantidad cada vez más grande de personas que se reclaman de esta tradición de investigación. Cuanto más crece un movimiento intelectual y activista, es evidente que los límites de este movimiento se vuelven cada vez más difusos, porque hay tantas conexiones con otras formas de
pensar o de movilizarse que es a la vez difícil e ilusorio querer marcar fronteras entre movimientos y otros. Yo diría, para empezar, que creo que mi generación, yo tengo un poquito más de 40 años, en Francia mi generación se benefició mucho de la ecología política, no solo la latinoamericana, pero también la anglosajona, se benefició de ella cuando, en medio de sus estudios de maestría o de doctorado, descubrió textos que le permitió a gente como yo politizarse de cierta forma, ¿no? Íbamos a formaciones, por ejemplo, en mi caso en geografía, en que faltaba esta dimensión política y la encontramos haciendo trabajo de campo y encontrándonos con colegas suramericanos o con lecturas en ecología política. Hoy en día me parece que en Francia en particular la ecología política es como una casa común en que mucha gente logra intercambiar, pero también darle visibilidad a temas que antes no tenían tanto. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Yo voy a reflexionar un poco sobre lo que llamaría los sesgos y los límites de la ecología política, los que yo veo en parte, y como ustedes verán, que en parte recortan lo que Gabriela, por ejemplo, llamó los desafíos de la ecología política. Quisiera, ya que estamos hablando de saberes posicionados o situados, recordar que yo trabajo hace 20 años en lo que yo considero ecología política sobre Latinoamérica o latinoamericana de cierta forma, en particular a partir de trabajos sobre la silvicultura industrial en el sur de Brasil, en Uruguay y en Argentina. Por otra parte, estoy muy ligado personalmente a Uruguay y uno de mis contactos iniciales y fundamentales fue Ricardo Carrere, un militante para los bosques tropicales, radicado en Uruguay y uruguayo, que marcó a mucha gente, y en particular su libro Pulping the South, sobre la industria forestal internacional. Más allá de esto, como todos ustedes conocerán, Gudinas es uruguayo y nuestro, diría, antepasado común, Eduardo Galeano, también es uruguayo. O sea, esto marcó bastante mi formación inicial. Pero con el paso del tiempo fui también midiendo los aportes, pero también los límites de la caja de herramientas que supone la ecología política, no solo en mis propias investigaciones, pero también a partir del momento en que tuve estudiantes de doctorado que iban a varios países de América del Sur y que volvían mencionando muchas veces que no habían encontrado en la ecología política todo lo que les precisaban, ¿no?, para trabajar, que precisaban recurrir a otras herramientas para completar un poco el cuadro teórico y metodológico. Más allá de esto, soy geógrafo y creo que es importante mencionarlo porque la ecología política latinoamericana aún no es muy geográfica, ¿no? Es muy antropológica, sociológica, pero aún es poco geográfica. Entonces, yo quisiera preguntar o cuestionar lo que llamo esos sesgos del movimiento en general, a partir de una crítica de cierta forma de focalizarse en algunos objetos o algunas preguntas. Voy a abordar 4 puntos, una sobre la geografía de la investigación en ecología política latinoamericana, otro punto que es el segundo sobre lo que llamo colonialidades olvidadas del movimiento, un tercer punto que versará sobre el papel que se le da al estudio, el estudio de los poderosos, y por fin algunos comentarios sobre lo que perdemos, a mi entender, con una focalización excesiva sobre la conflictividad ambiental. Empiezo con el primer punto, ¿no?, lo que podemos llamar los márgenes geográficos de la ecología política latinoamericana. Me parece que lo que se puede resaltar es que el movimiento, la corriente de la ecología política latinoamericana creó su identidad focalizándose o haciéndose el eco de los dominados, de los subalternos en el continente. De esta forma, y es normal y es totalmente legítimo, se focalizó en espacios y en grupos de gente que luchaban, que se movilizaban. Y la focalización sobre el conflicto ambiental es muy interesante porque, por un lado, son momentos muy fuertes de cambio social y ambiental que hay que entender, pero también porque el conflicto, eso hay muchos estudios que lo demuestran, el conflicto es un momento en que uno llega como la raíz del pensamiento de la gente. No obstante, con esta focalización sobre lugares y espacios en que la gente se moviliza y lucha,
hace que se haya concentrado el movimiento sobre luchas contra el extractivismo, y en particular sobre algunos ecosistemas que son mucho más estudiados que otros. Yo pienso, por ejemplo, en los bosques tropicales húmedos, amazónicos, centroamericanos en particular, o más recientemente sobre los espacios andinos afectados por la minería. Y, por supuesto, tercer espacio de concentración de los estudios, los espacios urbanos. Entonces, yo a partir de mi experiencia de haber trabajado en espacios muy poco poblados, Uruguay, el sur de Brasil, la Pampa Argentina en particular, o de otra forma el Chaco argentino y boliviano, me parece que estos espacios son espacios que son subestudiados por el movimiento, ¿no? Los estudiosos de la ecología política van mucho menos en estos espacios. Y en particular, me pregunta cómo podemos analizar desde la ecología política lo que pasa en espacios donde la conflictividad es mucho más tenue, ¿no? Y no es tan abierta como en otros espacios. Esto sería un poco el primer punto que yo resaltaría. El segundo punto que yo resalto, o el desafío, pregunta o sesgo, es que hay alguna paradoja sorprendente para investigadores externos a América Latina, es que los ecopolitistas, si bien tienen un interés muy fuerte por la cuestión de la colonialidad del saber, muchas veces no son muy críticos o no abiertamente críticos de algunos tipos de saberes que para mí también tienen una dimensión colonial muy fuerte. Yo les pongo en el PowerPoint la imagen de un indígena del Cerrado brasilero que está prendiendo fuego a las pasturas, ¿no? Que es una forma tradicional de gestionar esas pasturas. Y muchas veces yo me topé con movimientos sociales o investigadores que retomaban la palabra de ecólogos o biólogos que tienen una visión muy crítica del uso del fuego en particular, ¿no? Y me parece sorprendente que de parte de los investigadores en ecología política no haya una crítica más abierta a la dimensión muchas veces occidental, norteamericana en particular, de estas ciencias biológicas y ecológicas. Y es por eso que esto es algo para mí paradójico, que haya una crítica muy fuerte de la colonialidad de otros saberes en otras dimensiones del mundo social o político, pero muy poco hacia esos saberes ecológicos o biológicos. Yo lo interpreto en el sentido de que, mismo si estos saberes tienen dimensión colonial, muchas veces los biólogos y los ecólogos, mismos formados en Estados Unidos o en Europa, son percibidos como aliados primero para los movimientos sociales y los investigadores. De cierta forma, eso hace que se aplaque la dimensión crítica de la ecología política en muchas situaciones. Mismo si podemos decir que hay muchas cosas que usan los movimientos que merecerían mayor reflexividad, mayor crítica. Yo pienso en el concepto de servicios ecosistémicos, ese concepto es muy criticado en la ecología política cuando se instrumentaliza por empresas, por estados. Pero muchas veces la gente o los investigadores no critican la dimensión intrínsecamente colonial del concepto, ya que es un concepto que lleva una visión básicamente utilitarista de la naturaleza. O sea, mismo si como militante uno usa este concepto, de cierta forma queda un poco preso de esta visión occidental de la relación entre humanos y no humanos. Y me parece una paradoja interesante de subrayar. El tercer punto que me parece interesante es notar que en la ecología política se le dedica la mayor cantidad de esfuerzos a entender los movimientos sociales. Y en ese esfuerzo, de cierta forma, se deja un poco de lado a las élites, a los poderosos, o también al Estado, ¿no? Como ya lo mencionaron varios de los que intervinieron antes que yo. Y esto me parece de cierta forma algo que se podría profundizar, ¿no? Me parece que en muchos conflictos en particular las empresas o los actores dominantes son mucho más presentados como un contexto, como un trasfondo de fuerzas opresoras, pero no hay un análisis pormenorizado de cómo trabajan, de sus estrategias,
de sus eventuales tensiones o conflictos entre ellos. Por ejemplo, yo que trabajé sobre la industria forestal en el cono sur americano, cuando uno se dedica a entender la interna del sistema de las empresas, uno ve que hay conflictos muy fuertes entre gente que tiene el poder, pero que entre ellos se dan guerras sin tregua. Y esto, para mí, le abre un campo muy grande de investigación a la ecología política sobre la heterogeneidad del poder, sobre las estrategias del poder, y me parece que muchas veces a los movimientos sociales mismos les vendría bien dedicarle más atención, no solo a estudiar los efectos de los dominantes sobre ellos, sobre sus ecosistemas, pero más entender las estrategias internas de estos grupos. Me parece que eso está cambiando en parte, y menciono en particular el trabajo de Diana Vela Almeida, al menos al que ella contribuyó, sobre la ecología política de las extremas derechas. O sea, me parece que hay una apertura actual del movimiento de la ecología política hacia esos análisis de los poderosos. Bien, y para terminar con el cuarto punto, me gustaría plantear como pregunta o tema de debate, ¿qué perdemos con el estudio de los conflictos? O sea, yo de ninguna manera estoy diciendo que no hay que estudiar los conflictos, me parece que es un campo riquísimo, que está aportando todos los días algo, pero justamente en parte con mi experiencia de trabajar en espacios con mucho menos población, con una ausencia de movimientos estructurados, me parece que la ecología política latinoamericana pierde a veces de vista que existen formas mucho más tenues de movilización, o como diría el sociólogo uruguayo-argentino Denis Merklen, ciertas formas de politicidad de las clases populares que no pasan por la movilización social, por la ocupación del espacio público. Me parece también que esto hace referencia a trabajos de James Scott, el antropólogo y politista inglés, sobre formas de resistencia que no pasan por el conflicto abierto. Yo hablo de esto porque básicamente en los últimos años varios doctorandos míos que fueron a trabajar en particular a Argentina se dieron cuenta que muchos grupos tienen formas de resistencia o de contradicción contra el extractivismo que no pasa por la lucha, que no pasa por un discurso explícito, que no pasa por ocupar el espacio público, ¿no? En particular pienso en un trabajo de Alberto Precci sobre los indígenas huichís del norte argentino. En estos contextos me parece que la herramienta o la caja de herramientas que desarrolló el movimiento en torno a los análisis de conflicto pierde un poco de vigencia, y me parece interesante también ubicar esos momentos en que los marcos dominantes del movimiento tienen que ser transformados, o hay que usar otros para tocar de forma más rigurosa lo que pasa. Bien, y para terminar, otro tema que dejo pendiente es el uso de términos que a veces nos esconden más la realidad de que nos las explican, que es el término comunidad. De la misma forma, muchos doctorandos vuelven del terreno diciendo: no encontré las famosas comunidades que están luchando contra los extractivistas. Esas comunidades son mucho más heterogéneas, son mucho más diversas, y a veces cuando uno hace campo no sabe cómo delimitarlas, ¿no? Bien, yo espero con esto haber mostrado algunas dudas, ¿no?, de un investigador francés que trabaja sobre y con Latinoamérica. Y lo repito, de ninguna manera es una crítica de fondo al movimiento, simplemente una voluntad de colectivamente trabajar a afinar las herramientas. Muchas gracias. Gracias, Pierre, por tu intervención. Yo creo que Gracias, Pierre, por tu intervención. Yo creo que da mucho para comentar, da mucho para preguntar. Gracias por apuntar así como algunos puntos de discusión. Tenemos un comentario más bien de Guatemala, de Pablo Prado, que dice: me contagiaste de nostalgia con tu alusión a Carrer.
pienso que el énfasis en la conflictividad proviene de una lógica dialéctica que ciertamente se puede enriquecer. Les propongo tal vez si algunos del panel quieren comentar o tienen preguntas para Pierre, no dudan en hacerlo ahora. Jean, por favor, si tienes comentario o pregunta. Jean. Puesta, pero no te escuchamos. Non, pardon, je n'avais pas fait exprès d'avoir la main levée. Je l'avais depuis tout à l'heure, en fait. Sí, ok, perdón. Ok, dale, otra vez, por favor, Jean. Otra vez, por favor. Ya te escuchamos. Non, je te dis que je n'avais pas fait exprès d'avoir la main levée. Je n'ai pas de questions particulières. Ok, perdón. Joan, por favor, Joan, si quieres. Puedo preguntar, porque, bueno, muchas cosas que ha dicho Pierre son muy interesantes, por ejemplo, cómo investigar más empresas. Creo que esto se está haciendo con la Vale ahora en Brasil, por razones muy obvias. Hay varios artículos que yo conozco, de ver más, analizando la Vale, ¿no? Y también se ha publicado cosas sobre otras empresas y desde luego, bueno, hay mucha historia de luchas ecologistas, ambientalistas contra empresas, y Chevron, Texaco quizás la más famosa, pero hay muchas más, ¿no? Entonces sí, pero el punto que yo quiero decir es distinto. Cuando hay poca población, como podríamos decir, en parte en Uruguay, en esta zona de, digamos, del sur de Brasil, Uruguay, Paraguay, es normal que haya pocos conflictos ambientales o que no sean muy visibles. Pero en esta zona precisamente, que Monsanto dibujó como la República de la Soya, ¿no? De norte de Argentina, Paraguay, sur de Brasil, la República de la Soya. El conflicto que hubo de minería de hierro en Uruguay, que ya salió, creo, por la mañana, con esta compañía de la India que se llamaba Zamin Metals, y que por suerte, bueno, que por poco le hace perder toda la reputación que tenía el presidente Mujica, ¿no? Porque hubiera sido algo, yo creo, horroroso, incluso económicamente. Y el tema del glifosato, bueno, va junto con... Y el tema de los eucaliptos, que de aquí nació Ricardo Carrere, el movimiento este de las plantaciones no son bosques, ¿no? Internacional, un movimiento internacional nacido en Uruguay, aparte de Galeano y aparte de Gudinas. Yo no creo que más necesita, para no decir que esta es una de las capitales de la ecología política, esta zona de América Latina del planeta, ¿no? Sur de Brasil y Uruguay y todo esto, porque hay soya, eucaliptus, hay mineral de hierro, hay indígenas refugiados, etc. Entonces, si no lo ves, no lo ves, y si lo ves, lo ves. O sea, que quizás es una cuestión de perspectiva, ¿no? No, un comentario sobre cómo investigar empresas. Me parece que es un tema muy complejo para quienes hacemos ecología política, por un tema muy simple, es que uno puede, por ejemplo, cuando empieza en su carrera, antes de ser conocido, de haber publicado, puede hacer una investigación donde va a intentar ganarse la confianza de las empresas. Pero muy rápidamente, apenas se empiezan a publicar papeles críticos, ya no consigue entrevistas con las empresas. Entonces, me parece que hay toda una reflexión a tener sobre cómo lograr entender el mundo de las empresas y no solo desde afuera, ¿no? Intentando entrar un poco para llegar a la palabra de la gente. Y eso yo no terminé de encontrar la clave, pero es un trabajo muy difícil y, como les digo, es un poco un one shot, como se dice en inglés. Uno puede una vez en su vida hacer esto, pero muy rápidamente tiene como el rótulo de crítico y no se deja acceder. Lo otro que yo planteaba sobre los espacios con poca población es el tema del papel del investigador, ¿no? Como mucha gente habló antes, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestros trabajos, en espacios donde hay como
movilizada, gente que está acostumbrada a tomar la palabra, la posición es quizás un poco más evidente de cómo hacerse el eco de lo que uno ve en campo. En zonas muy poco pobladas, no es que la gente no esté en contra, no esté molesta o no esté afectada por el extractivismo, pero son personas muy aisladas, y entonces hay todo un trabajo para pensar de cómo uno se hace el eco de voces muy aisladas. Porque es cierto que Uruguay, a pesar de tener muy poca población, tiene mucha gente en el campo dispersa que es muy consciente de lo que está pasando, pero no tiene canales comunitarios o comunitarios para decirlo. Muchas gracias, Pierre. Sí, yo creo que eso apunta un poco como hemos dicho sobre el Estado. A veces relaciones de poder que no son ni de conflictos abiertos con movimiento social, ni de manera muy conceptual a nivel epistemológico, que son dos ángulos que la ecología política latinoamericana trabaja muy bien. Tal vez hay relaciones de poder más complejas que menos veces, digamos, son objeto de investigación. María Gabriela quería agregar algo y después terminamos y damos la palabra a Frank, que va a terminar este panel. Gabriela. Sí, la presentación de Diana, y todas, por supuesto, pero la de Diana me hizo pensar mucho, también conectado con lo que decía Pierre recién, y con lo que ponía en el chat de YouTube Libertad Chávez, que es la cuestión del financiamiento, de la manera en que todas las academias de ciencias sociales estamos en crisis en el mundo, en medio de huelgas, de paros, de problemas de subsistencia, y eso creo que también ha cambiado las relaciones entre Europa y América Latina, entre el norte y el sur. Pierre decía, los doctorados van, los doctorados vuelven, los doctorandos, perdón. Bueno, porque hay menos viajes, bueno, en este momento de la pandemia obviamente no hay viajes, pero hablando del año pasado, hay menos financiamiento también para trabajos de campo extensivos, no breves, no cortos en América Latina, y eso también contribuye a la falta de comprensión entre unos y otros, ¿no? Luego están los problemas de estilos de escritura. Nosotros en América Latina, eso que yo dije en mi conferencia, tiene muchas consecuencias en la idea del pensamiento crítico latinoamericano o el pensamiento social latinoamericano, permea la forma que escribimos. Hay una tradición muy fuerte del ensayismo político ligado a la filosofía, que se escribe de una forma literaria que es muy distinta al estilo que tienen los journals en inglés. Y eso choca, incluso cuando queremos traducir al inglés las cosas que escribimos. Y también hay problemas editoriales, porque cada vez más hay editoriales gringas queriendo publicar sobre América Latina. Yo misma he participado en congresos que se hacen solo para sacar un libro. Después el libro sale en inglés y logra conquistar ese libro quien puede escribir muy bien en ese estilo académico de los journals, pero además en inglés. Y además ese libro después se vende, ni siquiera es de acceso libre. Entonces también hay problemas de división del trabajo que tienen que ver con cuán mercantilizadas están las academias. Para nosotros vender libros no es importante, o por lo menos para un grupo de la tradición de la ecología política. Y también con las formas de hacer investigación cuando existen estudios de área. Que eso quizás no pase tanto en Francia, pero pasa mucho en los Estados Unidos, que es un investigador o un doctorando que estudia varios países y los compara. Nosotros somos mucho más precavidos con esas comparaciones. Yo a veces leo trabajos que comparan 3 países que ni siquiera serían comparables. Y bueno, y eso pasa porque nadie lo pone en discusión. Claro, en la ecología política pasa menos porque hay más información de la historia y de la geografía. Pero en campos como la ciencia política me canso de leer artículos donde las comparaciones están mal hechas porque ya la selección de los casos estuvo mal hecha de entrada. Y bueno, y por último, así como hay problemas de género, lo planteó muy bien Denise, las mujeres siempre, en el sentido de como lo planteaba Diana también, ¿no? Cuando leyó ese sílabus que decía, bueno, los estudios en América Latina van a producir estudios de caso. Muchas veces a las mujeres también nos dejan el trabajo del estudio de caso y a los varones en la teorización. Y también hay problemas generacionales, porque muchas veces esos doctorandos que vienen de Inglaterra, de Francia, de Alemania, a trabajar con nosotros, como dice Pierre, regresan, quizás desencantados, pero no hay una evolución después de sus trabajos en el marco de las comunidades académicas en los lugares que también le abrieron espacio para la discusión, para los contactos, para la producción de conocimiento.
Muchas gracias, Gabriela, muy importante tu aportación. Solamente un pequeño comentario de Chloe Nicolás. También hay un comentario de José Luis Proti Reis a través del chat que dice que en Brasil ya hay corriente de sociología. Era muy interesante. Chloe, una corta presentación y pasamos la palabra directamente a... Sí, hola, ¿se me escucha? Perfecto. No, solo un comentario respecto al hecho de que en los trabajos de ecología política se han solido como centrar en los conflictos ambientales. Yo comparto un poco la posición de Pierre y solo decir que me sorprendió un poco la respuesta de Gabriela a Sebastián antes sobre qué pasa cuando hay consenso, ¿no? Y no sé si entendí mal, pero me parece que hay algo, o sea, es algo más complejo decir que si no hay conflicto es porque no hay desigualdad y cuando más desigualdad vaya a haber, más conflicto va a haber y ahora lo que dijo Joan Martínez Salier de que si hay poco conflicto es que capaz que sea porque hay poca densidad o poca población. No sé, me parece que, bueno, yo de los casos que he estudiado en Chile, muchas veces habían discriminaciones ambientales y situaciones de violencia ambiental muy fuertes y simplemente no había conflicto, o sea, no, la población no se organizaba y me parece un desafío para nosotros los cientistas los que trabajamos en ciencias sociales entender por qué simplemente no se organizan y creo que vaya más allá de la existencia del grado de desigualdad o de la densidad de población. O sea, creo que es un desafío y en ese sentido comparto lo que decía Pierre. Muchas gracias, Chloe. La discusión y escuchar tu presentación mañana. Ahora damos la palabra a Franck Pupo, que es del CNRS, del Centro de Investigación Nacional en Francia, y que ahora yo creo que está en la frontera entre Bolivia y Brasil haciendo trabajo de campo, está en un hotel, parece que la conexión está complicada, que escucha música todo el tiempo, que trató de negociar media hora de paro de música, pero no sé si lo logró. Franck, a ver qué pasa. Hola, no, no hay todo en conexión a internet, estoy conectado en una conexión compartida nomás, entonces si no está bien la conexión, disculpas, he tratado de hacer lo mejor. Te escuchamos. Ayer funcionaba bien y hoy ya. Tal vez puedes cortar entonces, la video. empezaré. Cortar la video para que sea mejor el señal, ¿no? No sé, creo que... Si quieres, la cosa es que no tengo PowerPoint. ¿Cómo quieren? Sí. Cortaré entonces. Ya, entonces empezaré con una constatación o un balance sobre las dificultades de la crítica social a generar alternativas políticas o utopías concretas, para retomar la expresión de Eric Olin Wright. Y en ese contexto, la transición ecológica se ha presentado siempre como vinculando una nueva radicalidad y que estaría ofreciendo en los años 2010 un objetivo político y también experimentaciones sociales, como las de las ZAD, experimentaciones con el común. Pero todavía hay una ambivalencia con la crítica ecológica, lo hemos visto en los conflictos recién, puede ser instrumentalizada o neutralizada por la inclusión en una perspectiva de gobernanza global, con los temas de desarrollo sostenible, de sustainable mining, de responsabilidad social de las empresas. Entonces, mi pregunta sería de ver cómo pensar una crítica ecológica, gracias a la ecología política, con esa dimensión de alternativa política. Y sabemos que la ecología política tiene una fuerte inspiración occidental, entre comillas, retomando la crítica de la modalidad de los 70, la crítica de la sociedad de consumo, del crecimiento,
y es todo un corriente político que se ha desarrollado, pero también es un corriente, una ecología, de nuevo dominada por los occidentales, entre comillas, académicos europeos o americanos, pero en esta ponencia trataré de entender por qué hay algo nuevo ahora en la crítica social que viene de la ecología política latinoamericana. Voy a decirlo para resumir. Lo nuevo para mí es una crítica del extractivismo, no solamente como proceso de desarrollo, sino como modelo civilizatorio. Y trataré de ver también los límites de esta crítica, como límites también a un diálogo transatlántico. Entonces, lo que voy a tratar de hacer, 2 puntos metodológicos primero, es utilizar la ecología política como un caso, entre otros, de circulación internacional de las ideas, retomando la idea de Bourdieu, según cual los textos circulan afuera de sus contextos y oculta no solamente los procesos nacionales de apropiación de las ideas, pero también el hecho que los procesos de importación o exportación de las ideas dependen a la vez de las estructuras de los universos de recepción y de la estructura de las relaciones de fuerza entre los países, o en este caso entre los continentes. Me apoyaré sobre varios textos para dar un poco más de contenido a esa crítica, a esa lectura un poco sociológica, que no es una investigación, solamente unas hipótesis que quiero desarrollar. Me apoyaré sobre los textos de Joan Martínez Allier y María Walter sobre Social Metabolism and Conflicts over Extractivism, en el libro Environmental Governance in Latin America, editado por Fabio de Castro, Barbara Ogenboom y Michel Beau. Me apoyé también en el libro de Raymond Bryant, The International Book of Political Ecology, publicado en 2015, con un texto muy interesante de Héctor Alimonda sobre mining. Y obviamente los 2 volúmenes de Ecología Política Latino, Ecología Política Latinoamericana, Pensamiento Crítico, Diferencia Latinoamericana y Rearticulación Epistémica, publicado en 2017, coordinado por Héctor Alimonda, Catalina Turo Pérez, Jacobo Martín. En estos textos hay los textos de Héctor Alimonda, de Ramón Palacio Castañeda, sobre lo que hay de latino en la historia ambiental, de Edgardo Lander también, sobre los debates y conflictos en los países con gobiernos progresistas, de Raquel Nera, sobre extractivismo, de Milón Betancourt Santiago, sobre productivismo, etc. Hay muchas obras de tono y obviamente no es una muestra que estoy señalando sobre unos textos que me han tocado para entender lo que podría llamar la especificidad de la ecología política latinoamericana. Podría mencionar autores como Arturo Escobar, Enrique Leff, Germán Palacio. Más me tocará apoyarme sobre Héctor Alimonda de nuevo y su libro La naturaleza colonizada o La Amazona rebelde. Y esos trabajos que prestan atención a la expansión de monocultivos de soya transgénica y agrocombustibles con insumos químicos que arrasan ambientes enteros. También prestan atención a los grandes proyectos hidroeléctricos y sus vías de comunicación, etcétera, etcétera. Pero también se focalizan sobre el rol de América Latina como una forma de contenedor de la industria contaminante, con los monocultivos transgénicos, los proyectos de basureros nucleares especialmente, o las experimentaciones de tecnologías no convencionales. Hablaré en 2 puntos. Primero, trataré de volver en pasos de la ecología política latinoamericana que se camina. Y después veré un poco más específicamente el tema del extractivismo o del neo-extractivismo para terminar mi lectura sociológica. Entonces, esa ecología política latinoamericana que se camina. Sabemos todos, ¿no? Voy a ir muy rápido, pero que desarrolla una perspectiva teórica interdisciplinaria para construir alternativas sostenibles frente al saqueo, etcétera, etcétera. Entonces, esa temática de América Latina como el lado oscuro de la modernidad tampoco es algo nuevo a la ecología Galeano y más antes.
Lo especifico en los marcos de análisis, el foco sobre las cadenas de relaciones entre los factores de degradación, las perspectivas multiniveles, los problemas no solamente técnicos, pero también políticos generados. Segunda característica es la voluntad de acompañar al ecologismo popular, tomar en cuenta las desigualdades, la justicia ambiental, etcétera, etcétera. Y tercero, entonces, es muy vinculado a eso, el diálogo entre saberes de la academia y movimientos sociales con la base territorial, indígena y campesina. Ese proyecto de acompañar a las resistencias populares no solamente es un proyecto militante, pero también tiene una dimensión epistemológica. Lo particular en lo que he leído de Alfredo, de los autores que he mencionado antes, especialmente de Héctor Alimonda, es que no insista solamente sobre las relaciones de poder en la explotación de los recursos, que es muy clásico, ni en la colonialidad del saber, que es un tema postcolonial bastante igual conocido, que va a intentar de definir la especificidad de una ecología política latinoamericana con la expresión de vanguardias arraigadas, que es una expresión del sociólogo brasileño Alfredo Bossi, pero que utiliza. ¿Qué significa eso, esas vanguardias arraigadas? Y me parece que hay una esquicia de visión social. Primero que hay un giro, fue una respuesta a la presencia de nuevos sujetos sociopolíticos, que eso es una herencia de tradiciones críticas europeas, americanas, etcétera, etcétera. Y entonces hay la voluntad de asumir posiciones críticas y activas en relación a esos temas cruciales, desde las movilizaciones de los 60 sobre el pacifismo, la crítica del consumismo, etcétera, etcétera. También la voluntad de retomar la herencia de teóricos externos a la academia. Eso es importante. Por ejemplo, André Gorz, que intentaron una reformulación de la tradición crítica y anticapitalista para dar cuenta de nuevos desafíos. Pero ¿qué hay de específico en la apropiación latinoamericana de esa tradición crítica? Varios autores han realizado balances de ese campo intelectual y coinciden en caracterizar la ecología política latinoamericana como una tradición político-intelectual con una dinámica y estructura de enunciación de elaboración político-intelectual. Eso lo encontramos ese tema en el trabajo de Martínez Allier en 2014, de Martín y Lars Simon igual. Voy a leer un extracto que es la ecología designa un amplio movimiento social y político por la justicia ambiental que es más fuerte en América Latina que en otros continentes. Ese movimiento lucha con las injusticias ambientales en ámbitos locales, nacionales, regionales y globales. Entonces, en América Latina, la ecología política no es tanto una especialización universitaria dentro de los departamentos de geografía humana o de antropología social. Martínez alguien menciona ahí, por ejemplo, Paul Robbins en Estados Unidos, pero como un terreno de pensamiento propio de relevancia internacional, con autores muy apegados al activismo ambiental en sus propios países o en el continente. Lo que me parece interesante en estas caracterizaciones, para volver a Héctor Alimonda, es de tratar de hablar de un lugar de enunciación latinoamericano con una reapropiación de una historia ambiental y la construcción colectiva dentro del campo intelectual y político de esa forma de vanguardia arraigada, que no estaría solamente la respuesta a una nueva crisis, pero que tendría 5 características, según Alimonda. En primer lugar, la idea de los otros países tutelales de la modernidad y del desarrollo. Pero a la diferencia también de lo que pasa en Asia o África, donde hay sociedades que pueden regresar a los legados de su pasado, en América Latina no es tan fácil por las razones de colonialidad. Segundo punto, esa búsqueda de identidad solo puede encontrar respuestas recurriendo al examen del pasado del continente. Y la historia ambiental
hay una pequeña ambivalencia, porque, por ejemplo, en los trabajos mencionados que serían específicamente dedicados a la historia ambiental latinoamericana, vamos a ver primero el libro de Warren Dean, The Struggle for Rubber, que no es un autor latino, pero sobre las luchas en Brasil. Hay también otros libros como de Christian Brandstrom en 2004 sobre territorios, mercancías o conocimientos. También hay autores latinos. Estoy pensando en Castro Herrera sobre naturaleza y sociedad en la historia de Latinoamérica, 1994. Lo interesante es que en esta historia ambiental tratan de dar orden dentro de la diversidad de las experiencias de América Latina, con varios criterios. Primero, el rol del Estado como institución territorial, el rol de las mercancías tropicales y el impacto de la ciencia en las transformaciones ambientales de varios países, que son considerados obviamente como latinoamericanos. Pues ese segundo punto me parece un poco complejo, pero hay intento de caracterizar lo específico de la historia en un continente que supuestamente no tiene historia. Tercera característica, al proceder a la enunciación de los puntos de vista sobre pensamiento crítico y ecología política latinoamericana, la referencia a una realidad geohistórica común que iría más allá de las diferencias entre las sociedades nacionales. Entonces, había las mismas características generales en todos los países. Y, de hecho, muchas... Frank, no te escuchamos bien. Frank. Esos países. ¿Cuál fue la...? ¿Ya? No te ¿Qué no has escuchado bien? No, ¿Sí? hay cortes. Álvaro. Sí. Puedes terminar porque no te escuchamos bien. Ya. Entonces, estoy terminando sobre las características de la ecología política con el pensamiento crítico, que sería decir que hay una vinculación con el activismo socioambiental, y una posición fronterizada en relación con los sistemas de conocimiento establecidos. El punto importante, voy a hacerlo como una conclusión, porque ya si está cortando mucho, es la idea de la especificidad de la identidad regional. La idea de Héctor Alimonda es que no es que es el factor importante para entender la evolución de la sociedad en Latinoamérica, pero también que hay un factor específico que son las actividades mineras y sus impactos que permiten de entender lo que haría en la ecología política algo específico. Supongo que conocen todos las teorías del neoextractivismo, por Gudinas o Svampa, con los 3 criterios de la cantidad de materias extractadas, la importancia de exportaciones y de la redistribución estatal. Lo que quería decir es que en este contexto, lo importante en esa crítica es demostrar que no hay solamente un modelo técnico que sería parte de los de sociedad, pero que para retomar la expresión de Edgar Lander. El problema es que en el análisis de ese neoextractivismo, cuando hablan de redistribución estatal, no están tomando en cuenta los cambios del rol del Estado. El Estado solamente sería un Estado redistribuidor, un Estado que tendría que distribuir la renta. Me parece que un punto crítico de las teorías del neoextractivismo es de no tomar en cuenta el intento de esos gobiernos progresistas de introducir una forma de regulación en las actividades extractivas. Y eso tiene varias consecuencias
en términos analíticos. La idea de la crítica del neoextractivismo sería de hacer una crítica a la vez específica y global, con una perspectiva de contrapropuesta a un modelo civilizatorio. Pero, y modelo civilizatorio que sacaría la violencia y todo eso. El problema es que, según los análisis que se presentan, estoy tratando de resumir, no es fácil, no hay la visión que hay, está lloviendo ahora, no hay la visión del alcance de esa crítica. Por ejemplo, ¿me escuchan ahora? Allô? Ouais, Franck, excuse-moi, on t'entend pas très bien, et en plus, on va servir... Donc, je crois qu'on va devoir terminer. Franck, est-ce que tu pourrais nous envoyer un texte ou un PowerPoint? Ce serait possible? Parce qu'on a eu beaucoup de mal à suivre ton intervention, parce que c'était il y avait des morceaux. On n'entendait pas, ouais. Du coup, comme c'était assez dense, on a eu du mal à suivre. Ouais, mais surtout la fin, en plus, j'ai dû résumer énormément, j'ai même pas pu arriver à la fin, du coup, mais bon. Je vous ferai plutôt un texte ici, plutôt qu'un... En fait, je voulais discuter, quería hablar de lo que se ha ocultado en la crítica del neoextractivismo, especialmente la dimensión regulatoria y la posición de los intelectuales frente al Estado, justamente en ese contexto de gobiernos policistas. Pero ya, será para el texto que les mandaré, entonces. Sí, por favor, porque está difícil seguir tu hilo. Ya. Había varios comentarios. Jean Foyer pedía, por ejemplo, a los ponentes latinoamericanos qué tanto les sirven la political ecology anglosajón. Había varios hilos de discusión, pero creo que no vamos a tener más tiempo para preguntas. No sé si alguien quiere terminar o tiene un comentario, pero yo creo que mejor no tratamos de hablar con Franck, porque el sonido está demasiado difícil. Así que si no hay preguntas más, creo que también, bueno, ya estamos todos un poco cansados, creo. Aquí en el edificio quieren cerrar el edificio, parece que hay problema de horarios, así que mejor terminamos. No sé si hay preguntas, parece que no. Así que les propongo terminar ahí. Podemos seguir el intercambio entre ponentes por email y también vamos a conservar muchas preguntas para mañana. Por ejemplo, la de Jean, creo que se va a reflejar de qué tanto se usa la political ecology adentro de las trayectorias nacionales en América Latina. Así que les deseo un feliz día, una feliz noche para los europeos. Muchas gracias a todos por contribuir, por estar ahí con esas dificultades de sonido. Muchísimas gracias a los dos conferencistas, Gabriela Merlinsky y Joan Martínez Alié, que hicieron todos esfuerzos a pesar de las condiciones para hablar con nosotros. Así que muchas gracias a todos y nos encontramos de nuevo mañana. Hasta pronto. Gracias a todos.